Hola, ¿qué tal? Durante los siguientes minutos voy a elaborar un breve resumen de lo que ha supuesto este trabajo de investigación-acción, podría decir más que de investigación a gran escala, sobre un uso particular que hicimos sobre el portafolio digital con los alumnos del grado de primaria, mención lengua extranjera, inglés, en el curso académico 2023-2024. El título de mi trabajo es El portafolio digital como espejo reflexivo del itinerario en formación y germen de la identidad profesional docente. Lo primero que me gustaría destacar es que muchas veces cuando nos dedicamos a la formación de los profesores nos preocupamos mucho por el síndrome del sílabus, es decir, por el síndrome de cubrir todos los contenidos que nos gustaría abordar en clase, sin darnos cuenta en ocasiones de que si bien los contenidos son absolutamente relevantes para que después los docentes puedan tomar las decisiones más adecuadas una vez se encuentren como profesionales en el aula, no es menos importante que la formación debe implicar un acompañamiento para que cada docente vaya forjando lo que será su identidad profesional. Es decir, el buen docente, el buen profesional de la enseñanza no es aquel que sabe mucho sobre pedagogía y didáctica del campo específico en el que se dedica, en el que se va a encontrar trabajando, sino que tiene que ver con ser aquel docente que quiere llegar a ser, sacar de dentro, digámoslo así, el profesor que uno lleva dentro. Hoy en día, sin duda, afrontamos una serie de desafíos que hacen que la profesión docente, yo no sé si sería adecuado decir que es más complicada que en el pasado, pero desde luego sí que es verdad que la intersección y la mezcla, digámoslo así, ¿no? El influjo mutuo de todas estas desafíos, de todas estas novedades que han ido surgiendo, hacen que la profesión sea compleja, requiera mucha motivación, requiera mucha preparación y requiera de conocimiento proveniente de distintas fuentes. Eso nos hace pensar en un docente idóneo en los tiempos que corren como un docente que sería un profesional reflexivo, porque si tú no reflexionas sobre una base cotidiana, sobre tu actividad docente, tú no vas a saber responder a todo lo que acontece en el aula, un docente con capacidad de pensamiento crítico y no puede ser menos un docente comprometido. Ese es en el contexto en el que desarrollamos nuestra aportación, digámoslo así. En este contexto que acabo de decir, recurrimos al portafolio digital como una herramienta que iba, según nuestro punto de vista, a vehiculizar todo el desarrollo de esta identidad profesional o preprofesional de nuestros alumnos. Yo podré mencionar aquí una serie de razones, pero también podría decir, y con ellas las englobo todo, que nos sobran los motivos. Desde el punto de vista de la literatura al respecto, todos sabemos cómo el portafolio vehiculiza una serie y posibilita una serie de desarrollos que con otra herramienta serían prácticamente, si no imposible, desde luego difícil. Y en cualquier lugar, lo que está permitiendo al futuro docente es un espacio de construcción de esa identidad a la que vengo haciendo mención continuamente. Y es eso lo que nos llamó la atención de una manera particular. Nosotros quisimos hacer un uso de este portafolio docente, vamos a llamarlo así, este portafolio digital, y una vez que se hizo un uso como si fuese, digámoslo así, una herramienta adicional, una herramienta más de todas cuantas componen el periplo formativo de nuestros alumnos, una vez concluido, como digo, este espacio de tiempo, quisimos conocer cómo nuestros alumnos habían valorado su experiencia, cuál era su percepción sobre el uso concreto de ese portafolio digital, qué utilidad sentían nuestros alumnos que tenía dicho portafolio digital concretamente en la formación de su
identidad docente y en su desarrollo preprofesional, como vengo diciendo. Para conocer esos aspectos concretos llevamos a cabo un tipo de metodología cualitativa interpretativa. He de decir que los alumnos a los que se les revisaron, voy a decir revisar, a los que se les revisaron los portafolios para obtener de ahí la información eran 72, eran turno de mañana y turno de tarde, entre los dos grupos eran 72 alumnos, y el procedimiento que se utilizó para que ellos fueran compilando este portafolio era semanalmente entradas a ese portafolio. Siempre tenían un foco temático y estaban obligados los alumnos a hacer 2 entradas semanales. Una era inmediatamente posterior a la clase y en ella se les pedía un tipo de reflexión cognitiva y metacognitiva. Hacían los alumnos en el periodo de una semana a otra de la clase una segunda entrada cuyo foco temático era libre, pero siempre en relación con lo que se estuviera abordando en la asignatura. Y a partir de dicho trabajo por parte de los alumnos, nosotros llevamos a cabo una codificación temática en base a lectura comprensiva y una triangulación de datos. Quiero resaltar una cosa antes de continuar. Si hubiéramos querido un tipo de investigación cuantitativa, seguramente habríamos llegado a conclusiones diferentes de las que vamos a llegar. Pero nosotros en ningún caso queríamos este tipo de cifras. Nosotros queríamos sacar algún dato relevante, no porque apareciera en el 90% de los casos, sino porque nos iba a permitir acceder a datos que en otro tipo de publicación no podíamos, eh, digamos, recopilar, no podíamos conocer, ¿vale? Entonces, este fue el motivo prioritario que nos hizo decantarnos por la metodología que acabo de mencionar. No obstante, no descarto, ahora ya que tengo trabajado el, digamos, fichero, investigar un poco más, pero a mí lo que me interesaba en principio son estos datos que paso seguidamente a resumir muy brevemente. En primer lugar, ¿qué dicen los alumnos con respecto a su experiencia? ¿Qué destacan ellos sin haberles preguntado, oye, mira, rellena este cuestionario y dime tu aprendizaje? ¿Qué subrayan ellos cuando ellos hacen su evaluación? Pues lo que ellos repiten una y otra vez, sin que se les haya preguntado explícitamente por este aspecto concreto, es que tener que realizar de manera obligatoria cada semana 2 entradas les hace continuamente repasar y consolidar. Es decir, ellos hablan de que el portafolio supone para ellos una muleta, una ayuda en su aprendizaje. Se sienten más seguros, se sienten más confiados con respecto a los aprendizajes adquiridos y empiezan a ver siempre que todo lo que se ve en clase no es lo bonito que pintamos en la facultad, sino que tiene una proyección. A ver, hoy en clase hemos tratado X y ahora me estoy acordando yo de que estuve en un practicum, en qué tal, en qué cual, estoy relacionando esto con tal o cual experiencia de cuando yo era alumno. Es decir, empiezan ellos mismos a hacer una conexión teoría-realidad. Y ya digo, se sienten más seguros porque reconocen una y otra vez, incesantemente, hablan de esa continua recopilación de conceptos clave, de repaso, de como tener que revisitar conceptos abordados en clase para poder ellos realizar su entrada. Entonces eso les da una seguridad. Claro, la consolidación de su aprendizaje no es un tema que se aborda en clase, ahí queda aparcado y ahora llega el examen voy a repasar. No, ellos dicen, continuamente yo actualizaba, yo continuamente estaba abordando, revisitando, releyendo documentos que ya habíamos trabajado en clase, ¿no? Esa es, digamos, un primer bloque de conceptos que destacan. En otro segundo bloque, llama mucho la atención cómo los distintos alumnos hablan de diferentes competencias transversales. Dice, nosotros estamos haciendo un portafolio digital en el que estamos reflexionando, estamos tratando de ir más allá de tal o cual concepto que se ha abordado en clase y mientras hacemos todas estas cosas, estamos desarrollando estrategias de metacognición, algunas de las cuales yo no habría caído en la cuenta de lo que me ayudan a aprender si no utilizo en esta asignatura este portafolio, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? También hablaban de que si bien la generación suya no suele ser analfabeta tecnológicamente hablando, el tener que de manera muy regular
enfrentarse siempre, no solo al portafolio digital con sus requisitos, con sus distintos interfaz y tal, sino el tener que andar buscando un documento, buscando otro documento, citando a tal autor, recopilando este otro, les consolida su alfabetización digital. Lo mencionaron tal cual. Ellos no hablaron de competencia tecnológica, ellos hablaban de alfabetización digital, que es un término que me llamó la atención viniendo de esta generación. Y hablaban también de que a pesar de que las entradas tenían que realizarlas como una tarea obligatoria, estaban fomentando su autorregulación, su aprendizaje más y más autónomo, porque ellos eran los que escogían exactamente cómo articulaban lo que querían decir. Y entonces fue palabra extraída de los propios diarios, de la propia evaluación de los diarios, de los portafolios, la autorregulación y la autonomía de su propio aprendizaje. Otro posible, voy a decir así, otro agrupamiento que se encuentra en cuanto a las respuestas de los alumnos es lo relativo a su pensamiento crítico, a la capacidad de analizar, a la identidad profesional. Y sin embargo, en cuanto a este tercer bloque de contenido, lo más destacado del estudio, lo que a mí más me interesa por encima de todo, es que emerge de una manera muy irregular, o sea, mientras hay alumnos que lo mencionan y hablan con certeza de lo que están diciendo y se refieren una y otra vez a esto y dicen, oh, qué ventaja lo que me ha supuesto, tal y cual, hay una gran mayoría que a pesar de que han hablado, que esto es una cosa muy interesante, de que ellos ahora tienen mucho más fácil el identificar teoría, digámoslo así, los contenidos vistos en clase con lo que ellos están viendo en la realidad del practicum del aula, de clases particulares, de academias en las que trabajan y tal, prevalece cuando se analiza un nivel descriptivo sobre un nivel, digámoslo así, eminentemente práctico, perdón, eminentemente crítico. Eso es algo que llama la atención porque ellos hablaban de su pensamiento crítico, ellos hablaban de su transferencia a la realidad, pero cuando uno no se queda adherido a las palabras que utilizan los alumnos y analiza lo que te están presentando, encuentras que su nivel prioritario sigue siendo el descriptivo. Ellos dicen en clase, hoy hemos visto, esto es importante, pero desde un nivel más descriptivo que crítico descriptivo, por así decir. Eso me hizo pensar, y de hecho algunos alumnos lo dejan entrever en sus comentarios, que con una monitorización que aposta no se hizo porque queríamos indagar, tirarnos a esa piscina y ver lo que encontramos, que con una monitorización, con unas directrices, con un cierto scaffolding, ¿no? Un andamiaje en los niveles iniciales de la realización de estas tareas semanales en el portafolio, ellos piensan que ese conocimiento explícito habría devenido en un, digámoslo así, una mayor conciencia crítica, una mayor, no voy a decir conciencia también, sino un mayor desarrollo de su competencia crítica. Y luego, por último, me gustaría destacar un último aspecto relacionado con esta identidad profesional, el pensamiento crítico que se requiere en un docente de hoy en día, que si no es un docente reflexivo, apaga y vámonos, porque no vamos a ser capaces de analizar lo que tenemos delante, dar respuesta o implementar una docencia, digamos, inclusiva. Pues este último aspecto que me gustaría destacar es que la identidad docente que yo que se perseguía, que se iniciara, que se empezase a desarrollar como fruto de este trabajo más personal, de indagación, abierto, creativo. No sé, es que tiene tantas etiquetas que se le pueden poner a este trabajo del portafolio, ¿no? Lo cierto es que cabría asumir que la identidad docente se iniciaría y al menos en ciernes podríamos saber ahí, podríamos acercarnos y podríamos ver ese docente que todo el mundo lleva dentro. Y yo en ese sentido, analizando lo que ellos dicen con respecto a su percepción, con respecto a su experiencia, no puedo sino decir que está totalmente en construcción, que no hay ahí. También es verdad que todo lo que tiene que ver con desarrollo de competencia o este tipo de, digámoslo así, metas ambiciosas, por así decir, no surge de la noche a la mañana, no porque tú quieras y busques una herramienta idónea, el alumno va a desarrollar mañana la competencia de A o de B. Entonces, yo quiero subrayar que la identidad docente está en construcción. Sí,
ha nacido el concepto de identidad docente, ellos se han apoderado de ese concepto en cuanto yo tengo que desarrollar mi propia identidad. No me vale con tener 18 manuales en vez de uno. No soy mejor profesor por tener más conocimiento teórico ni por tener, voy a decirlo un poco en tono jocoso, más libros. Pero esa identidad no está sino el embrión, voy a decir, ¿vale? No puedo decir que llego más lejos. Esto me lleva a conclusiones como que, por ejemplo, ratificamos la importancia, la idoneidad, la utilidad de la herramienta portafolio por ser una herramienta completa, integral, muy inclusiva, porque cada uno del alumnado puede hacer un uso diferente y eso me parece maravilloso. Es una herramienta que sin duda favorece el tipo de enseñanza que se persigue hoy en día con mucha autonomía, por mucha participación activa por parte del alumno. No en matemáticas, con un portafolio en la mano no podemos decir que 2 y 2 es 4, no quiere decir que a 2 entradas semanales el aprendizaje es tal y a 3 entradas semanales